Muy bien, chicos de primero y secundaria, buenos días. El día de hoy, viernes, nos toca trabajar geografía, ¿no? Ya sabes, en tu cuadernito verde. Aprovechamos entonces este aislamiento social donde no puedes salir de casa, ni nosotros tampoco, ¿ya? Aprovechemos el tiempo, dediquémoslos a trabajar y que sea útil este tiempo que tenemos. En esta primera clase para primero de secundaria vamos a hacer geósfera. Profesor, esta es nuestra primera balota para este año en primero de secundaria, que es geósfera. Pero antes te tendría que decir como preámbulo acá que nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto?, está comprendido, ¿ok? O sea, comprende, profesor, tres elementos abióticos, ¿ok? Tres elementos abióticos. Y, profesor, un elemento biótico, ¿ya? Hacer la aclaración de que A significa sin y biótico significa vida. Si abiótico significa sin vida, biótico, ¿qué significa? Vida, propiamente dicho. ¿No es cierto, chicos? ¿Cuáles son estos tres elementos abióticos? Uno es la geósfera, ¿ok? Otro es la atmósfera, son temas que después vamos a hacer. Y el otro elemento abiótico vendría a ser, profesor, la hidrosfera, ¿ok? Fácil, sencillo. Geósfera, geotierra, esfera de la tierra, pero, profesor, nos vamos a dedicar a hacer la parte sólida de la tierra, ¿ya? En la atmósfera, profesor, vamos a hablar de esa capa de gas, ¿no es cierto?, que tiene la tierra, ese elemento gaseoso. Y hidrósfera, profesor, vamos a hablar de toda la parte líquida de la tierra, ¿no es cierto?, océanos, lagos, ríos, que después vamos a hablar. Entonces son temas diferentes que ahora vamos a hablar geósfera. Ese es nuestro primer tema, que vamos a ir en orden. Profesor, ¿y cuál es el otro elemento biótico? El elemento biótico, profesor, es la biosfera, ¿ya? Es la biosfera. Profesor, ¿no es cierto?, es esa esfera de la vida, ¿no?, que comprende quiénes, profesor, quiénes lo comprenden acá. Lo comprenden, profesor, plantas, vegetales, animales, ¿no es cierto?, y el hombre, ¿no? Ahí está el hombrecito. Entonces, pero esta biosfera, ojo, abarca desde los 10 kilómetros de altitud hasta las grandes profundidades en el mar, ¿okay? Desde el suelo hacia arriba 10 kilómetros de altitud y en el mar los sitios más profundos donde hay vida, tu riqueza marina, todo eso es la biosfera, ¿ya? La biomasa. Profesor, hay un factor por la cual hasta los 10 kilómetros y hasta los sitios más profundos la biosfera existe, ¿no? Porque existe gracias a un factor. ¿Cuál es ese factor de su existencia, profesor? Es los rayos solares, ¿no? Si no hay rayos solares, amigo, no hay vida, ¿ya? Los rayos solares dinamizan toda la biosfera, ¿ya? Para que sepas. Entonces, profesor, la Tierra está comprendida por 4 elementos. 3 son abióticos y un biótico, ¿no? Una capa de la vida, que es la biosfera. Entonces, vamos a empezar en orden. El primero, que es la geósfera. Acá está parte de tu tierra, ¿no? Acá te dibujó un hombrecito, es decir, desde el suelo que tú pisas, y esta parte de acá vendría a ser el núcleo de la Tierra, el centro de tu planeta Tierra. Básicamente hemos hecho esto, mira acá. Acá está tu planeta Tierra, ¿no? Todo bonito, tu mapa, todo genial, ya tú sabes. ¿Y qué le hemos hecho a tu planeta Tierra? Mira, le hemos metido cuchillo, lo hemos rebanado, ¿no?
Y profesor, hemos sacado una tajada. Este cono de lado que parece, lo hemos sacado, está representado aquí, de aquí, en esta pizarra, ya de forma vertical. En esta parte vamos a poner las capas. Vamos a dividir o vamos a aprender de que tu geósfera tiene tres capas. La que está aquí, la que es la corteza terrestre en la superficie, se llama la litosfera. ¿Ok? Esta parte de acá, la parte media, mira acá la flecha, la llave, esa es, profesor, la mesósfera. ¿Ok? La mesósfera. Y desde la mesósfera hasta el centro, eso es, profesor, el núcleo, ¿no? Ya lo vas ubicando acá, ¿no? Yo te voy a ubicar aquí en gráfico y aquí en teoría, litosfera, mesósfera y núcleo, ¿ya? Para que tengas la relación. Ah, profesor, entonces ya voy viendo ya, ¿no es cierto?, que hay tres capas y a la vez hay 6 subcapas, ¿ya? Que las vamos a poner, las vamos a colocar de rojo. La litosfera, mira, tú ves acá que tiene 2 subcapas. La mesósfera igual, el núcleo de la misma manera. La litosfera, profesor, vamos a ver esta de acá, ¿ya? ¿Cómo se llama esta subcapa que está la más... el suelo prácticamente, ¿no es cierto? El suelo, profesor, es el sial. Debajito, profesor, ¿cómo se llama? El cima. Me voy a la mesósfera, profesor. Esta subcapa de aquí, ¿cómo se llama, profesor? Fácil, ¿ah? La astenosfera. ¿Ya? La astenosfera. Esta subcapa de aquí, profesor, miren donde se ubica, mira, ¿qué es esto? Es un foco de los volcanes, es el magma. Eso, profesor, vendría a ser entonces la pirósfera. ¿Ya? Me voy al núcleo, fácil acá, núcleo externo y el núcleo interno. ¿Ya? Núcleo externo y núcleo interno. Ah, fácil, profesor, entonces está representado acá lo mismo, ¿ya? Entonces tengo 3 capas, 6 subcapas y hay algo, ¿no? Que le vamos a aumentar acá, que es, profesor, ¿qué cosa? Estas líneas, ¿no? Que son las líneas divisorias. Por ejemplo, vamos a sacar aquí lo siguiente. Mira, ahí ves, esas flechas verdes, profesor, son las divisiones. Profesor, a esas divisiones, ¿cómo se les llama? A esto se le llama, profesor, discontinuidades. Acá arribita le voy a poner, ¿ya? Con verde. Discontinuidades. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es, profesor, una discontinuidad? Tú tienes que saber. Una discontinuidad, profesor, es el espacio, ¿no? Es el espacio milimétrico que hay entre subcapa, ¿ya? Es el espacio, profesor, que hay entre capas y subcapas. ¿Ya? El espacio entre capas y subcapas. Profesor, ¿y este espacio, qué le sucede a este espacio? Acá hay diferente, mira, diferente composición, diferente temperatura, diferente densidad, ¿no es cierto? Por ahí también fluyen, por estas divisorias, por estos discontinuidades, fluyen las ondas sísmicas. ¿Ok? Por ahí, profesor, fluyen las ondas sísmicas, corren. Es una vía, ¿ya? Entonces, profesor, no te olvides de que en una discontinuidad es el espacio entre capa y subcapa. ¿No? Es como le pones un cuaderno y encima otro y se deslizan, ¿no? De la misma forma ocurre acá, ¿no? Por más que al ojo humano sea difícil de ver si hay un espacio o no, lo mismo ocurre acá, chicos, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuáles son estas discontinuidades, ¿ya? Hay una memotecnia acá, mira, que te vas a aprender. La idea de esta memotecnia es de que te sirva, ¿no? Conrewey. ¿Ya? Conrewey
Acuérdate de arriba hacia abajo. Profesor, pero son 5 discontinuidades. Mira ahí, ¿no? 5 divisiones. Pero de estas 3 memotecnias, acá le vas a sacar unas. 2, ¿ya? La primera, profesor, ¿cómo se llama? Mohorovich. Profesor, la segunda, ¿cuál es? Lo voy a sacar ahí al lado. Gutenberg. ¿Ok? Profesor, ahora, ¿qué significa Conrewey? Esta es una memotecnia, lo voy a enubar, ya, no te vas a confundir. Con, acá arribita, con de Conrad, ya, así se llama. Repeti, antes de repeti viene Mohorovich. Entonces esto lo pongo acá y de rojo para que no te confundas. Mohorovich. ¿Ya? Perfecto. Ahora si viene repeti, que es acá la del medio. Repeti. ¿Ya? Después viene el rojito, ¿no? Uno sí, uno no. Este es Gutenberg, el inventor de la imprenta. Después, y el último, que está ya en el núcleo, es Weicher-Lehmann. ¿Ok? Weicher-Lehmann. Entonces estas son las 5 discontinuidades que tienes que conocer, ¿ya? Conrad, Mohorovich, Repeti, Gutenberg y Weicher-Lehmann. Pregunta, ¿no? Muchas de estas han sido preguntas en la ONSA, tú tienes que conocer. Por ejemplo, ¿cuál es la discontinuidad que te divide la astenosfera de la pirósfera? Fácil, rápidamente, ¿no? Dibujo, diagramo y me imagino algo las divisiones. Ya, astenosfera y pirósfera. ¿Cuáles o quiénes son los que lo dividen? La discontinuidad de Repeti, ¿no? O te pueden poner entre capa y capa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué discontinuidad divide la litosfera de la mesósfera? Ya esta línea negra, Mohorovich, ¿no? Entonces así lo tienes que ir practicando, con lecciones orales lo vamos a ir puliendo esto, ¿ya? Entonces, no te olvides de que estamos viendo que acá hay 3 capas, 6 subcapas y 5 discontinuidades. ¿Qué son discontinuidades? Ya sabes, ahí está clarito. Muy bien, ahora esto lo vamos a plasmar aquí en teoría. ¿Ya? En teoría. Litosfera. Profesor, la litosfera tiene otros nombres, mira. Se le conoce también como la corteza terrestre. ¿Ya? También se le conoce como costra. ¿Ya? Cuando te caes, haces una herida, se hace una costra, ¿no? Pero interiormente se va regenerando tus tejidos, pero esa costra, ¿no es cierto?, es la superficie, lo que se ve. El suelo, la corteza terrestre o litosfera. ¿Qué tengo que saber de la litosfera? Mira, acá hay unas cositas interesantes. Esta es una capa, ¿no? Una capa, pero es la capa más delgada de la geósfera. ¿Ok? La capa más delgada. ¿Qué tan delgada es, profesor? Abarca desde los 0 hasta los 70 kilómetros de profundidad, es decir, de aquí hasta los 70 kilómetros de profundidad es la litosfera. Después, aquí ocurre un fenómeno. ¿Ya? ¿Qué fenómeno ocurre aquí, profesor? Mira, ocurre el gradiente, aquí ocurre el gradiente vertical. ¿Ya? Ocurre el gradiente vertical. Profesor, ¿qué cosa es el gradiente vertical? Es esto, mira, del suelo, si yo mientras más profundizo, hago un hoyo, una zanja, mientras más profundo sea, ¿qué aumenta? La temperatura, ¿ya? ¿Qué quiere decir, profesor? Entonces, ya, es el aumento de la temperatura, ¿ok? Si es que te vas más hacia la profundidad, ¿ya? Es el aumento de temperatura por la profundidad. Profesor, ¿cuánto aumenta? Es decir,
Cada 33 metros aumenta 1 centígrado, ¿ya? Cada 33 metros aumenta 1 grado, es mucho el calor. ¿Y por qué, profesor? Si tú estás acá y vas cavando, ¿no es cierto? Es como que si te estarías acercando a una cocina, ¿no? Acá al foco de los volcanes, al magma, ¿ya? Tú lo puedes comprobar cuando construyes tu casa, haces tu zanja y te metes y vas a sentir ese calor, ¿no? Muy rico, dicho sea de paso, ¿eh? Entonces, ese es el gradiente vertical, amigo, amiga. No te vayas a olvidar, yo te voy a preguntar esto. Va a ser pregunta en el examen, en la evaluación, en las lesiones orales. Es el aumento de temperatura por profundidad, ¿no es cierto? Cada 33 metros aumenta 1 centígrado. Perfecto. Acuérdate, mira, acá la litosfera tenía 2 subcapas, cial y cima. Acá está, cial y cima. ¿Y qué significa cial y cima, profesor? Si de silicio, ¿no es cierto? Y al de aluminio, que son los minerales que más abundan en esta litosfera, en esta parte de la litosfera. Cima, igual, silicio y Ma en la tabla periódica, si no me equivoco, es manganeso, ¿no? Pero en este caso no, solamente significa acá magnesio, ¿ya? Profesor, si, la subcapa de Cial, ¿cómo se le conoce? Profesor, se le conoce como la capa continental. ¿Ya? La capa continental. ¿Por qué, profesor? Porque acá se forman los continentes. ¿Ya? Acá se forman, profesor, los continentes. Perfecto. También se le conoce, profesor, como la capa granítica. La capa granítica. ¿Por qué, profesor? Porque la roca que más abunda en esta capa, ¿no es cierto?, es esta roca. Abunda, ¿ok? Abunda. Te lo pongo bonito. Abunda el granito, la roca granito. Por eso se llama granítico. Acuérdate que la roca granito es la roca que más abunda en el planeta Tierra. ¿Ya? Me voy ahora al cima. El cima, profesor, se le llama también la capa oceánica. Ah, profe, claro, ¿no es cierto? Está debajo del cima, ¿no? Es la base, profesor, de tus océanos. Y también es la base de tus continentes. Dicho sea de paso, ¿no? Es la base, profesor, de mis océanos y de mis continentes. Ahora, también se le conoce el cima como la capa basáltica. ¿Okay? La capa basáltica, ¿por qué? Porque es la roca que más abunda el basalto ahí, ¿no es cierto? Te pongo solamente el basalto. Entonces acuérdate de cómo estamos llenando la pizarra, siguiendo las flechas, porque al término de todo esto, esta pizarra va a parecer como la de Albert Einstein, entonces tú no te tienes que asustar, ¿no? Tú le tienes que explicar a tu papá, a tu mamá, no mamá, esto es así, lo armo, papá, y queda así todo un diagrama espectacular, ¿no? En fin. Profesor, esa es la litosfera, cial y cima. Me voy ahora a la mesósfera rápidamente. Profesor, astenosfera, ¿qué significa astenosfera? Acá, ¿qué significa? Significa esfera débil. ¿Ok? Y profesor, ¿por qué significa esfera débil? Fácil, profesor, porque acá hay una combinación, ¿ya? Hay una combinación de lo sólido con lo líquido. Ah, profesor, entonces acá ya se empieza a manifestar el líquido, es decir, el magma. Tú a un terreno, para debilitar ese terreno le echas agua, ¿ok? Con el agua se debilita. Por eso significa esfera débil, astenosfera. Y en esta astenosfera, ¿qué se ubica? ¿Quién se ubica? Que esto fue pregunta en la UNSA. ¿En qué subcapa se ubican las placas tectónicas? Marcabas entonces tu astenosfera, ¿no es cierto? Aquí entonces, chicos de primero y secundaria, se ubican ¿quién? Las placas tectónicas.
Esas placas tectónicas son esas rocas gigantescas como rompecabezas que están en el interior, que están chocándose constantemente, y cuando hay choques muy fuertes, ¿qué se producen? Sismos, y en el peor de los casos terremotos, tsunamis, ¿no es cierto? Ahora vamos a aclarar esto con la imagen, ¿ya? Pirósfera. Acá, profesor, ¿qué significa la pirósfera? Fácil. Pirósfera, profesor, significa esfera de fuego. Esfera de fuego, ¿por qué, profesor? Porque aquí se ubica, ¿quién? Aquí se ubica, profesor, el foco de los volcanes. ¿Ok? El foco de los volcanes. Vamos a hacer entonces esta explicación aquí. Mira, aquí está el foco de los volcanes, ¿no es cierto? El foco de los volcanes. Acuérdate que encima del foco de los volcanes, es decir, en la astenosfera, aquí hay una roca, ¿no? Una roca, lo voy a hacer pequeño nomás, ya, pero en realidad son más grandes. Son unas rocas. Estas placas tectónicas, apenas ocurre el fenómeno de abducción, es decir, se separan. ¿Quién aprovecha para salir expulsado? El magma, que lo bota la pirósfera. Y cuando lo bota, profesor, este magma, ¿no es cierto?, ¿qué se van a producir después? Tus populares, mira acá, ¿qué es esto? Un volcán, ¿no es cierto? Se producen, profesor, tus erupciones volcánicas, ¿ya? Profesor, cuando se separan las placas tectónicas. Es decir, si no hubiera placas tectónicas, hubiera erupciones volcánicas en cualquier momento y en cualquier instante, en cualquier lugar, ¿ya? Entonces, profesor, estas placas tectónicas, aparte de producir sismos y terremotos, también serviría como una compuerta, ¿no?, para controlar el fluido de tus erupciones volcánicas. Entonces, esto lo vamos a trabajar detenidamente más adelante. Entonces, ya sabes qué es la astenosfera y qué es la pirósfera. Ojo, acá fue una pregunta de examen, ¿ah? ¿En qué subcapa se ubican las placas tectónicas? Marcas la astenosfera. Y ya para terminar, mira, el núcleo. El núcleo, profesor, también tiene otro nombre, NIFE, porque está compuesto de níquel y hierro, ¿no? Me faltaba acá en la mesósfera. La mesósfera también se le conoce como el manto. ¿Manto por qué, profesor? Porque te protege ¿de qué? Profesor, esta parte, la mesósfera, que significa parte media, ¿te protege de qué? Del calor que hay en el núcleo de ese magma, ¿no es cierto? Te protege entonces, profesor, de ese calor del núcleo. Si no, ahorita estaríamos sancochados todos, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas partes o capas de la geosfera cumple un rol muy importante. El núcleo, profesor, núcleo externo e interno. El núcleo externo, profesor, está compuesto netamente de estado líquido. ¿Cuánto lo corresponde, profesor, o cuánto le comprende? El 95% del núcleo. O sea, profesor, acá lo que más hay es magma, ¿no? Al rojo vivo. Y el núcleo interno, profesor, que está, bueno, ya en estado sólido, ¿cuánto le corresponde? Simplemente el 5%. Como es tan poquísimo, ¿no es cierto? Acá, ¿qué se genera, profe? Acá se genera el popular magnetismo. ¿Ok? El magnetismo o la gravedad. Profesor, ¿por qué ahí se origina la gravedad? ¿Cuánto era la gravedad, te acuerdas? 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y en los polos es 10, acuérdate. Profesor, ¿por qué acá se origina la gravedad en el núcleo interno? Fácil, porque tiene que resistir toda la presión, todo el peso, ¿no es cierto?, de estas subcapas, ¿no? Pero cuando hagamos el tema de atmósfera, ahí vamos a hablar de la gravedad, porque otro factor que te ayuda a que tú pises la Tierra y no estés levitando es gracias a la atmósfera. ¿Ok? Entonces este tema de magnetismo y gravedad después lo vamos a hablar, ¿ya? Entonces, chicos, no te olvides, acá está en gráfico, en práctica, y acá está en teoría, ¿ya? Tus 3 capas, y cada capa tiene subcapas, ¿no? De la litosfera, cial y cima. De la mesósfera, astenosfera y pirósfera. Del núcleo, más sencillo todavía está.
Entonces chicos, cualquier duda ya lo sabes, ¿ya? Hasta acá por favor lo copias, lo plasmas en tu cuaderno. Muchas gracias chicos, nos vemos a la siguiente.